Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el programa Cambio de Switch de Fundación Progresa. Hoy tenemos a puros comunistas, economistas invitados, que son sensaciones, una broma muy mala, muy fome, pero muy antigua. Muy fome, en realidad. Con dos grandes economistas, pensadores, que escriben, que piensan. Uno es, ya lo dije, Andrés Solimano. Hola, Marco. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación una vez más a estos martes económicos de la Fundación Progresa, y a Luis Eduardo Escobar, que es a su vez también economista y también que escribe múltiples artículos, ensayos y libros. Revolviendo gallinero. Sí. Muy bien, bienvenido. Tenemos un tercer invitado que está a punto de llegar y yo quiero proponerles una conversación de dos niveles. Recuerden que pueden escribirnos en el Twitter @cambio de switch y a su vez llamar al 2977-1579 o al 2977-1580. Un pensamiento para Santiago del Campo, que fue fundador de este programa. Saludo además a otro gran comunista, para repetir la broma, economista, que es Enrique Román, que es también escribe muchísimo. Bienvenido, sí, una broma antigua, no me la festejaron, Enrique. No se rió nadie. Es que dicen que al Che Guevara lo nombraron ministro, sí, exacto, por esa razón. Así es. Bienvenido, Enrique. Hola. Oye, estos martes, como todos saben, es un martes sobre economía de la Fundación Progresa. Y yo quisiera proponer una conversación breve primero sobre la política hoy. Un poco lo que está pasando. Creo que además es bien evidente que la política afecta a la economía. Y una ronda, si les parece, primero sobre todo este debate súper confuso que tiene elementos del lenguaje, algo cantinflesco. Realismo sin renuncia. Yo vengo de familia disléxica, por tanto a mí todos estos enredos me enredan más todavía. Pues, realismo sin renuncia, más avanzar sin transar, más una nueva mayoría realmente progresista. En fin, estamos en uno más cónclaves, y lo hago con una ironía pobre, porque creo que hay un problema de conducción. Yo creo que el sentido de la reforma, y arriesgo yo primero una primera opinión detonante, creo que las reformas han perdido un poco el sentido. Los gobiernos conducen, en griego significa controlar, gobernar. No solo controlar, es conducir. Y uno en educación, al menos así lo vemos nosotros los progresistas, en educación sentimos que cuesta mucho entender hacia dónde nos quieren llevar. Sabemos dónde estamos, pero cuesta entender hacia dónde nos quieren llevar. Lo mismo, a mi juicio, terminó ocurriendo en las reformas políticas. Una cosa es la reforma electoral, pero si no se toca el capítulo 4 de la Constitución, si no se toca un conjunto de elementos, son reformas que aisladamente no es tan evidente que cambien el rostro del poder en Chile. Entonces, como la política afecta a la economía, antes de entrar al análisis económico, les quiero preguntar a ustedes cómo leen este debate sobre la reforma que se anunció hace 24 horas sobre la reforma tributaria, que otros sostienen que no es una reforma, que en realidad es simplemente una precisión. ¿Cómo leen un poco este debate sobre la reforma en un momento de desinversión, de desaceleración? Ofrezco la palabra. No se peleen. Que sea de a uno, no sin golpes. Bueno, Andrés Solimano. Ya, me tiro un poco al ruedo hablar de la parte economía política, pongámosle, más que solamente política. A ver, yo creo que efectivamente es una coyuntura compleja, porque a un año de iniciada la llamada reforma, un poquito más de un año, estas han encontrado una combinación de resistencia inesperada, o por lo menos no anticipada, de los supuestamente afectados, los grandes empresarios, la derecha económica, digamos, y que se le superimpone problemas muy serios de diseño, y alguna gente dice de improvisación en las reformas que se echaron a andar, ¿no es cierto? Es sintomático que haya que reformar la reforma tributaria ya recién cuando se empezaba a implementar, ¿no es cierto? Eso yo creo que, bueno, vamos a hablar en el programa, yo creo, pero
muestra de que el embate llegó bastante a fondo, digamos, y ahora se piensa que puede haber un ajuste, el gobierno le llama ajustes técnicos, pero yo creo que se abrió una caja de Pandora bien complicada en la decisión de volver a llevar la reforma tributaria al Parlamento. Sabemos que el Parlamento en general, por ley aprobada en el último tiempo, terminan siendo muy con los dados cargados a los grupos que tienen el poder económico en este país, la ley de pesca y otras leyes. Entonces, no es raro que esta ley, que el tirar de nuevo la ley tributaria al ruedo del Parlamento salga bastante desfigurada, a pesar de las declaraciones de lo contrario. Y bueno, el tema, como decía Marco, de la parte de la educación, muy, muy confusa. Y el otro punto más general, más de diseño estratégico, y aquí termino, sobre la reforma constitucional. Yo creo que uno de los problemas de diseño de la reforma de esta administración fue de que dejó para el final lo que yo creo que debería haber estado al principio, que debería haber sido la reforma del marco institucional global. Enrique, Luis Eduardo. Mira, yo tengo la siguiente impresión sobre lo que está pasando. Hay cosas sobre las que no puedo opinar porque no estoy demasiado calificado, digamos. Pero sobre la reforma tributaria sí que algo entiendo. Yo creo que, para que los auditores lo entiendan claramente, estamos ante un problema con la reforma tributaria de la siguiente naturaleza. Imagínense cualquiera de ustedes que recibe una platita y recibe esa platita y tiene que ir a buscarla al banco. Y esa platita constituye más o menos 1 millón de pesos y lo echa en la billetera. Como la billetera en general son chicas, le va a quedar una billetera súper ancha y se la pone en el bolsillo de atrás. Y en ese bolsillo de atrás se sube a la línea 4 del metro. La que va a Puente Alto, esa que hay que meterse con calzador. Y donde uno se agarra de arriba, de las manillas, y no puede volver a bajar el brazo, porque ya no hay espacio. Y cuando llega a la plaza de Puente Alto, se da cuenta que le sacaron la billetera. Y yo creo que estamos ante una situación de ese tipo. O sea, la cantidad de torpezas que se ha hecho en relación a la reforma tributaria no dejaba más espacio que tener que mandarla al Congreso. No dejaba más espacio. Les voy a poner algunos ejemplos para que lo vean. En el terreno de las pymes, se incluía en el artículo 60 las condiciones mediante las cuales las pequeñas empresas tienen que tener información financiera. Y está redactado de una manera tal que se entiende, de acuerdo a la reforma, que no necesitan IFRS, que son estas normas internacionales, sino que solamente necesitan las propias de la contabilidad simplificada, que están incluidas en un apartado especial para las pymes que se denomina el 14 TER. Sin embargo, en el 60 indica, en su acápite 3, si mal no recuerdo, que para poder aplicar el 14 TER hay que referirse a las condiciones indicadas en el inciso NN de el 18 TER. El 18 TER no existe, fue derogado hace más de 7 años. Por lo tanto, eso es inaplicable. O sea, se hizo una ley en la cual las condiciones de aplicación de la ley son tan chapuceras que están refiriéndose a una unidad, a una parte de la ley que ya no existe. Entonces vienen los reclamos al Servicio de Impuestos Internos y le dicen: oiga, señor Impuestos Internos, director, ¿qué hacemos con esto? Porque resulta que para aplicarlo hay que aplicar la ley. Entonces, como hay que aplicar la ley, hay que referirse al 18 TER y el 18 TER no existe, está mala la ley, pues. Entonces el director de Impuestos Internos, y lo contestó formalmente, dice: no es problema mío. Si la ley salió mala desde el Parlamento y no se puede aplicar, mándenla de nuevo, porque no hay manera que yo haga nada salvo aplicar la ley. Y si la ley no es aplicable, sonaron. Si los parlamentarios son analfabetos, sonaron. Si el Ministerio de Hacienda mandó una ley que no se fijó, que estaba mal redactada, sonó. Y así fue. Ahora, claro, me imagino que como en un tema de las pymes nadie se preocupa, ¿no es cierto? Pero eso afecta a 800 y tantos mil pequeños empresarios que no van a poder ocupar, digamos, eso. Segunda cosa que podría, digamos, señalar, en relación a la propiedad de los bienes que son denominados comunes. Supongamos cualquier auditor piensa que se le murió el papá y se quedó con sus hermanos en propiedad, digamos, de la casa. Y las relaciones no son muy buenas entre los hermanos, pero la propiedad es común, no hay ninguna sociedad entre medio. Pero van a tener que tributar en función de los activos.
Entonces la ley, la reforma, indica que para ver si está en renta semi-integrada o está con esta renta específica, digamos que es la atribuida, en definitiva, va a depender de si dentro de esa sociedad hay o no hay una persona jurídica. Entonces, si hay una persona jurídica, tributa en un área; si hay una persona natural, tributa en otra. O sea, las personas van a tributar no en función de lo que ellas quieren, sino que tributan en función de lo que un tercero hace, con lo cual se puede prestar para todo tipo de líos interfamiliares. La corrección planteada hoy día apunta a eso. Apunta a eso, ya te podría hacer una lista como de 100 cosas. O sea, esta reforma fue hecha de una manera tan chapucera que no hay manera más que mandarla nuevamente al Parlamento para arreglarla. Luis Eduardo, déjame complementar las dos intervenciones, si me permiten. Una es, esto lo digo como incumbente, hubo tal falta de debate el 2013 que uno diría una explicación de tantas improvisaciones que también se hizo todo lo posible para evitar el debate. Andrés Solimán lo vivió, el debate económico, el debate presidencial fue de una pobreza, francamente, así, esquivaron como iban a ganar igual. Yo aquí interpelo a la gran empresa que fue la primera en validar este esquema de competencia sin debate. Yo me acuerdo en ENADE estaba prohibida la réplica. No puedo dejar de olvidar cómo la clase política y productiva y financiera comprendía esta idea de Bachelet de no debatir. Da la impresión de que ojalá hubiésemos debatido muchísimo más, que probablemente no sé si habría aflorado la contradicción con el 14 ter y el 18 ter, pero habría aflorado por lo menos precisiones. ¿A ti te parece que esto tiene que ver con un miedo a las grandes corporaciones, este nivel de improvisación, si uno está de acuerdo que hubo improvisación? ¿Tiene que ver con una hipergarantía que tenía un cierto mundo de que iban a ganar y por tanto no había para qué ser preciso y se hizo campaña con generalidades? ¿O simplemente el ambiente político impidió una verdadera discusión tributaria el 2014? A ver, yo creo que tú has planteado un tema que es central en las grandes reformas, que es que cómo se gestiona un proceso de cambio importante, porque lo que estamos hablando aquí es de subir la carga tributaria en 3 puntos del PIB, cosa que no se ha hecho nunca, que yo sepa, ¿no? Por lo menos en la historia económica que yo recuerdo, no han habido reformas tributarias de ese tamaño, de una sola vez. En la historia. En la historia del país. Entonces, bueno, tal vez viene el inicio cuando se introdujo el impuesto a la renta, pero no sé. En los últimos 30 años ciertamente no han habido reformas de este calibre. Y ahí hay algunas cosas que tienen que tú mencionabas al principio, que tienen que ver con el hecho de si... El esfuerzo tributario de Elwin, perdonan, fue esta como subida del IVA... 2 puntos del PIB. Un punto, o sea, mucho menor. Sí. Y además tenía que ver con corregir una chanchada, porque no tiene otro nombre, que hicieron los militares antes de irse. Los militares tenían un IVA de 17%, lo rebajaron a 10 6 meses antes de irse, un año antes de irse, para dejar al próximo gobierno sin recursos. Eso lo hicieron a propósito. Entonces lo único que hizo el gobierno de Elwin fue en realidad reponer la tasa del IVA, y ni siquiera llegaron a 17, la dejaron en 15, recuperar parte de la tasa del IVA que los militares habían borrado antes de irse. Es un poco como la ley de aborto, así que la eliminaron también antes de irse. O la independencia del Banco Central, que la introdujeron también justo antes de irse. O sea, hubo una serie de trampas en ese último periodo que la gente se le olvida lo que hicieron. Pero en fin. Entonces, cuando tú estás tratando de introducir, a mi juicio por lo menos, cuando uno está tratando de introducir una reforma grandota, y donde vas a alterar radicalmente las reglas del juego, hay que tener mucho cuidado, porque como dice Enrique, si eres desprolijo y en el apuro, uno se encuentra con que comete errores. O sea, la referencia al 18 ter, que ya no existe, es una cosa como bien increíble. Y haber aceptado 2 sistemas tributarios para las empresas, es decir, eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, esto de negociar en el living de la casa de un asesor de empresa, y en que el ministro de Hacienda trata de ir sin que se note mucho hacer esta negociación y llega a acuerdos con los cuales se compromete sin haberlo consultado con sus equipos técnicos, me parece francamente insólito. Entonces, si uno como ministro de Hacienda va a hacer una negociación de ese tipo, convoca a la gente a la sala de reuniones del Ministerio de Hacienda, sienta a todos los que hay que sentar y discutamos, qué sé yo, 1 mes, 2 meses o lo que tome, hasta que tengamos pulido lo que vamos a hacer, dada la condición inicial que se había planteado el gobierno, que a mí me parece legítima e importante, que era aumentar la carga tributaria en 3 puntos del PIB y además tratar de eliminar algunos de los mecanismos que permiten la elusión y la evasión tributaria,
que pone a Chile en una situación muy incómoda respecto al resto del mundo, además respecto a nuestras obligaciones internacionales. Antes de seguir, quiero recordarles con 3 economistas, Enrique Román, Andrés Solimano y Luis Eduardo Escobar, en Cambio de Switch. Recuerden que pueden escribirnos a @Cambio de Switch y darle las gracias al Café del Autor en Manuel Montt 334 por este café progresista y más fantástico. Y @Café del Autor es el café. Y saludo a los dirigentes progresistas que están afuera, no sé si por coincidencia, Ricardo Godoy, Alan Fancelli, Camila Ramos y a todos los que hacen posible este programa. Tenemos 45 minutos más. Yo quisiera, si les parece, y a Andrés Navarrete, por supuesto, el productor del programa, pasar un poco a lo que hemos acordado, que estos martes son un poco análisis de lo que ha pasado y también de lo que viene. Se instala pronto la ley de presupuesto, la discusión sobre, entre otras cosas, el gasto fiscal. Da la impresión que una de las maneras de enfrentar esta desaceleración sería una conducción política más certera, que no siga fomentando una cierta desinversión. Esta es una discusión que podríamos tener si cuánto la desinversión afecta a la economía. El FMI acaba de establecer, si no me equivoco, que solamente una parte del problema tiene que ver con la reforma, 1/3. En segundo lugar, la discusión sobre lo contracíclico. ¿Está Chile en condiciones de mantener y sostener una política contracíclica? ¿Están las condiciones para eso o no? Y por último, la política monetaria, si era ser más restrictiva o menos restrictiva en lo que viene. Abro la discusión, si les parece bien, los términos de referencia. Los miro a los 3 con unos ojos, los veo escépticos. Andrés Solimano. A ver, yo diría lo siguiente. A ver, hay dos cosas. Uno, el país está en los inicios de lo que podría ser potencialmente un cierto conflicto distributivo, en el sentido de que el gobierno planteó una reforma, como lo decía Luis Eduardo, relativamente ambiciosa, digamos, de 3 puntos del PIB. Lo que sí yo creo que 3 puntos del PIB en un plazo de 4 años, porque en realidad los 3 puntos iban a venir el 2018, o van a venir el 2018, no una cosa de shock así de inmediato. Y nosotros planteamos antes el tema de que quizás se necesitaba más, porque el país tiene un coeficiente de tributación de 20% del Producto Interno Bruto, la OECD en promedio tiene 33% del Producto Bruto, y para poder satisfacer las necesidades en educación, salud, transporte, vivienda y pensiones se necesita mucho más dinero que el que está en juego. Pero el conflicto distributivo es de que hay un poder económico muy centralizado, muy fuerte, muy poderoso, que se creó, y por lo tanto solo cambios, se puede discutir si son en el margen o no, pero ya supongamos que son un poco más allá que del margen, genera una reacción muy adversa de los supuestamente afectados, que son que controlan los medios de comunicación de masa, que controlan de alguna manera el sistema político institucional, aunque no tienen mayoría en las cámaras, pero el andamiaje sí lo manejan, de que el gobierno trata de hacer un cambio en el modelo de desarrollo, básicamente con economistas y con técnicos que creen y que en parte administraron el modelo neoliberal, que quieren cambiar, ¿no es cierto? Albert Einstein, el famoso físico, decía: no busques la solución con los que crearon, no busques solucionar los problemas con los mismos que los ayudaron a crearlos. Entonces, pero acá yo creo que hay problemas que van más allá del ámbito de lo que es estrictamente económico en el diseño de esto, que es tratar de hacer un proceso de cambio sin hacer un análisis de la correlación de fuerzas de los ganadores y potenciales perdedores, sin alterar el mecanismo institucional vigente, sin cambiar los medios de comunicación de masa, sin movilización de apoyos de los sectores sociales para una estrategia de reemplazo, y con errores de improvisación en la reforma. Entonces es muy difícil que con esos ingredientes esté saliendo algo muy bien. Yo creo que es importante situarlo así. Bueno, sobre el punto más específico, la reactivación, sí creo que el presupuesto del año 2016 va a ir menos reactivador o menos impulso fiscal que el actual. Lo que pasa es que una economía tan privatizada como la chilena, 85% de la inversión es privada, el Estado puede hasta por ahí nomás alterar el curso de la economía si es que el sector privado no lo quiere hacer. Pero bueno, dejaría a los colegas acá a ver que elaboren más sobre esto. Enrique Román.
Mira, yo creo que el diagnóstico que hace Andrés es súper acertado y me gustaría ponerle un poquitito de número y a lo mejor un poquitito más de dramatismo incluso. El 3% del PIB es lo que se supone que va a recaudar la reforma tributaria, pero hay otras recaudaciones adicionales. Cuando se pretende eliminar el tema del lucro, hay una parte de la élite que lucra del sistema educacional que va a perder parte de sus ingresos. Cuando está en tabla la reforma del sistema previsional, hay otro porcentaje de ingresos que está a portas transferencia en función de lo que se decida al respecto. Otro tanto pasa con el tema de salud, la discusión sobre el tema de las concesiones. O sea, es el conjunto del modelo el que de alguna manera fue colocado en cuestión. Porque la suma de todo eso da bastante más del 3%. Entonces, cuando uno le mete números a eso, la cantidad de miles de millones de dólares que se están poniendo en juego es muy grande. Y esos miles de millones de dólares, ¿de dónde salen? Salen del bolsillo de alguien. Salen del bolsillo de los 40 dueños del país, en definitiva. Entonces, uno no puede suponer que estos 40 tipos y la influencia que tienen, que va mucho más allá de su influencia económica, porque hay una influencia cultural que va y que permea en personas que no tienen absolutamente ningún interés económico que ganar, pero que comparten esos puntos de vista. Acordémonos que la derecha nunca ha bajado un 35% y que se ha movido en los últimos años en el orden del 50% de los votos. Entonces, por lo tanto, no solamente tenemos 40 personas, sino con una influencia extremadamente grande dentro de la población. Entonces, eso genera reacciones que son extremadamente fuertes. Entonces, si uno entra, como yo decía anteriormente, al metro con la billetera en el pantalón, la posibilidad de que se la roben es altísima. Y por lo tanto, si uno quiere llegar con la billetera al final del viaje, se la tiene que poner en un lado donde no se la puedan sacar. Dicho de otra manera, tiene que tener una estrategia que sea realista y ganadora. Las peleas se dan para ganarlas. Ahora, si uno quiere dar peleas simbólicas para perderlas, los chilenos somos especialistas en eso, pues desde Arturo Prat para adelante, digamos, nosotros heroicamente somos derrotados. Yo me gusta más esto que nos pasó últimamente con la victoria frente a Argentina en la Copa Libertadores, porque ganamos, pues le ganamos a aquellos que pensamos que no le podíamos ganar. Entonces yo creo que en política hay que buscar la manera para poder hacer reformas dentro de un sistema democrático que sean viables, que sean capaces de ganarse la mayoría. Y para eso se requieren dos cosas que yo creo que han faltado. Una es convicción, como dice Andrés, hacer reformas contra aquellos con aquellos que no hicieron la reforma y que durante largo tiempo se opusieron a las mismas, genera dudas acerca de las convicciones. Y lo segundo, que me parece más importante, si se hace aún con gente con convicciones y se hace de una manera tan chapucera como se ha hecho, esto va condenado al desastre. Enrique, pero cuando uno escucha, yo no quiero caricaturizarlo, pero las dos intervenciones son, uno podría terminar un auditor desconcentrado diciendo esto es un problema de casting. O sea, hay un problema que si tú dices casting, el casting en este país se hace en las elecciones presidenciales. La gente escogió a un sector para que realizara reformas y le pareció muy interesante escoger ese sector que no ha dado el ancho. ¿Qué va a hacer la gente? Yo tengo dudas. O sea, una va a decir, ¿sabes? Ya estoy tan harto de esto, me voy para la casa. Ya desesperanza prendida. O sea, aquí ya no hay nada que hacer, me fallaron todos los que yo creía. Ok, estamos hasta el perno. La otra es decir, busquemos una alternativa, cómo lo podemos hacer. Y dentro de eso, la búsqueda alternativa, yo creo que va a tener que asumir esas dos características. Uno, mostrar ser competente, o sea, plantear soluciones que aparezcan como viables y nítidamente desde el aspecto técnico implementable, y por el otro lado con la convicción de querer hacerla. Luis Eduardo, para ir cerrando antes de ir a escuchar música y nuestros gentiles auspiciadores AFP y SAPRE. A ver, tú planteas el tema de la reactivación. A mí me tiene bien preocupado el tema de la reactivación para el próximo año. Este año ya los dados están tirados y vamos a estar en torno un poquito más del 2 tal vez. Y a mí me preocupa porque el próximo año yo siento que va a ser peor que este año. Por varios motivos. En primer lugar, porque la situación del cobre no se arregla de aquí al próximo año y es probable que el precio promedio del cobre el próximo año sea más bajo que el actual. Cochilco tiene proyectado $2.70 para este año, pero si el precio sigue en $2.36 donde está ahora,
y con tendencia a la baja. Con un lo costo más, de la energía lo más que no probable es que controla. estemos alrededor de 2,5 o un poquito más. Entonces, ahí tenemos un problema. Y para que la gente se haga una idea, lo que Chile ha perdido en el último tiempo, digamos, a raíz del precio del cobre, es los últimos 3 años, ha perdido 5% del PIB. 5% del PIB son como 18.000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que hemos dejado de percibir como ingresos externos. La reforma tributaria y otro pedazo más. Y para que nos hagamos, otra idea, y eso a su vez tiene repercusiones fiscales, en el sentido de que durante el periodo de los precios altos, el 20% de los ingresos fiscales venían del cobre, y ahora el promedio tradicional de la década de los 90, lo que está ocurriendo este año, es que esté en torno al 5%, un poco por debajo. Déjame hacerte una intervención realista, pero optimista. Tenemos ahorro. Tenemos mucho ahorro. Tenemos una cierta institucionalidad, hecha a pedazos por la desconfianza, el financiamiento de la política y compañía, pero dentro de todo, ¿Chile tiene o no tiene margen de maniobra? Porque tiene mucho margen de maniobra. O sea, estamos frente a una situación cíclica mundial muy el FMI de baja, digamos, 0.9 este año. Como ocurrió, digamos, en el año 1998 hasta el 2003 y como volvió a ocurrir en el año 2009. Ahora, la diferencia entre el 98 y el 2009 fueron las políticas contracíclicas. O sea, el fisco salió y gastó plata para aminorar. Yo estoy de acuerdo con Andrés de que el fisco tampoco puede compensar plenamente una caída de la inversión privada, pero sí puede aminorar el golpe. Y lo que yo estoy viendo es que el discurso oficialista lo que está planteando es reducir el gasto fiscal o por lo menos desacelerarlo. Y eso, en una posición cíclica como la que estamos enfrentando a la baja, eso es muy contraproducente y corremos el riesgo de tirar a este país en una recesión. ¿Por convicción o porque no hay margen según los cálculos del gobierno? Hay margen, o sea, las cifras que acaban de publicar al 30 de junio, que fueron las últimas que publicó la DIPRES, indican de que Chile tiene 32.000 millones de dólares en reserva. Un punto del PIB son más o menos 2.500 millones de dólares. O sea, nosotros podríamos aumentar en 2 puntos del PIB el gasto fiscal. Y sumando todos los ahorros juntos. Y gastaríamos los fondos de estabilización, los fondos de tesorería y todo lo demás. Pero también podemos pedir plata prestada. Nosotros somos uno de los países con la más baja deuda de gobierno a nivel mundial. Vamos a volver a hablar de realismo, optimismo, pero antes vamos a ir a una pausa. Saludo a Ricardo Ramírez, que hace posible este sonido metálico que llega a sus oídos, y vamos a escuchar una canción elegida, supongo, por Camila Ramos, que es Where is My Mind? No, es por mi ahijado franco-chileno Jean-Baptiste, de Pixies. Stop. With your feet on the air, your head on the ground.
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura de Vivian Lavín. Un libro escrito a 4 voces, la periodista que indaga y se estremece y el relato de víctimas de la resistencia chilena. Testimonios que nos harán recobrar la esperanza y la convicción que otro mundo debe hacerse posible y vale la pena seguir soñándolo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Hemos conversado sobre salud general, sobre salud dental, sobre salud mental. Y también hablamos de investigación, especialidades y universidad. Sobre políticas públicas en salud y género. Y sobre arte, cultura y educación. Y siempre lo hemos hecho con los cuidadores de la salud. Profesionales de todos los ámbitos de la salud. Y con las organizaciones comunitarias. Todos los jueves, de 11 a 12 del día. Aquí en Radio Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches. Estamos de regreso en @cambio de switch en la Fundación Progresa, en la Radio Universidad de Chile, junto a 3 invitados sensacionales: Enrique Román, Andrés Solimano y Luis Eduardo Escobar. Los 3 economistas. Tenemos todavía 25-30 minutos para seguir discutiendo de economía. Para los que están sumando, la última intervención de Luis Eduardo, espero hacer bien la síntesis, es de un cierto optimismo, de que hay herramientas para reactivar la economía, ya sea endeudándose, ya sea echando mano a los ahorros, para sostener un gasto público alto. ¿Me equivoco? No, Luis Eduardo te equivocas. Escobar. Es correcto. Muy buena síntesis. Son así de realistas y optimistas. Perdón, yo no es que sea optimista, yo por el contrario, no soy optimista, creo que el gobierno no va a hacer eso, y eso me tiene muy preocupado. Porque si el gobierno lo que hace es comprarse su propio discurso, de hablar de realismo, y el realismo se interpreta como que no hay espacio fiscal, entonces lo que estamos diciendo es que en vez de aumentar el gasto público o de mantener el nivel alto de gasto público que hubo inicialmente para este año, lo que van a hacer es tratar de disminuir el gasto público en relación al tamaño de la economía. Y eso es muy grave. Déjame ahondar. Tú estás planteando que en el fondo hay un problema de calculadora técnico. ¿Tienen calculadoras distintas en el hay un problema que la tuya? No es un problema, no es un problema de calculadora. Yo creo que, primero que nada el gobierno trató de dar números que eran distintos a los que publicaba. Eso fue bien grave, digamos. En el Congreso hablaron de que al 31 de diciembre la posición neta de Chile en términos de activos y pasivos era menos 2,2% del PIB. Y eso es una mentira flagrante. Las cifras de la DIPRES al 31 de diciembre muestran en la página donde está como porcentaje del PIB una posición acreedora de Chile de 4,4 puntos del PIB. O sea, hay una diferencia brutal entre lo que se presentó en el Congreso y lo que dicen las cifras publicadas en las páginas web oficiales. Entonces, se ha tratado de presentar una situación en la cual se presenta al país una situación fiscal como muy grave, muy seria, muy preocupante, que frente a la cual lo que ellos recomiendan es recato fiscal. Y lo que yo estoy diciendo es que el recato fiscal, dado el golpe externo que hemos recibido por el lado del cobre, los precios de los commodities, etcétera, el recato fiscal a lo que nos va a llevar es una recesión el próximo año. Corremos el riesgo de caer en una recesión el próximo año. Y eso es muy serio. Los costos de eso los pagamos, por ejemplo, entre 1998 y el 2003, donde salimos de una situación bastante deprimida de crecimiento en ese periodo, básicamente porque rebotó el precio del cobre. Andrés Solimano. No, a ver, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que plantea Luis Eduardo, en el sentido de que se corre el riesgo de que el gobierno mismo
por un excesivo conservadurismo fiscal, le quiten impulso por el lado de la política fiscal, ¿no es cierto?, a la economía, y como la parte privada está más deprimida por toda la retórica de las reformas, la economía realmente entra en una trampa de estancamiento, para no ponerse tan dramático de recesión, pero de estancamiento, o hasta podría llegar a la recesión. Yo creo que hay márgenes, están las cifras que da Luis Eduardo, ¿no es cierto?, el Fondo de Estabilización Económica y Social y otros fondos, para poder reactivar más líneas de crédito con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que perfectamente se podrían utilizar. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno no tiene sentido de urgencia, y lo que quizá es más grave, no tiene sentido de oportunidad histórica, porque se le tiene una oportunidad histórica de hacerle un cambio al modelo de desarrollo, de un modelo muy desigual a un modelo un poco más igualitario, y producir un cambio en los ejes de la economía chilena y la sociedad chilena, si se le agregan otras reformas. Pero eso requeriría conseguir bases de apoyo social, y para conseguir bases de apoyo social hay que tener, ojalá, la economía creciendo y no desacelerándola. Hay que crear empleo, hay que subir los salarios. Estas reformas no le llegan al bolsillo de los sectores populares. Los salarios crecen poco, los alimentos están carísimos, la medicina está cara, el metro está caro. La gente no ve una discusión abstracta parlamentaria de leyes para acá, leyes para allá, pero no ve su bolsillo. Entonces, el gobierno para dar un vuelco en la correlación de fuerzas hacia los sectores medios y populares en un modelo de cambio redistributivo, se necesita activar a esos sectores, y esos sectores están paralizados, y el gobierno lo que hace es solamente discutir con los que de alguna manera tienen el poder económico, ¿no es cierto? Cambios distributivos no hay. Han bajado la utilidad de los bancos, han bajado la utilidad de la AFP, han bajado la utilidad de la ISAPRE, han subido los salarios. Esto es forma de pregunta, lo dices. No, hago la pregunta retóricamente, en el sentido de, han bajado, ha cambiado la distribución del ingreso en un año y medio del gobierno, que decía nuestro peor enemigo es la desigualdad. Yo creo que no, los números no lo muestran que hay un cambio. Entonces, si el gobierno no tiene esa convicción, y el equipo económico que tiene es un equipo que podría estar con el gobierno de Piñera, que podría estar con el gobierno, no sé, de Bachelet, que podrían ser funcionarios o ya han sido funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, ese gobierno, ese equipo económico es el equipo que va a liderar los cambios los cambios de ¿cómo se llama?, del modelo de desarrollo. Yo creo que es casi una imposibilidad lógica. Aquí hay una réplica pendiente. Aquí hay una réplica porque Escobar era del Fondo Monetario también. Escobar trabajó en el Fondo Monetario durante más de 20 años, y el señor Andrés Solimán trabajó en el Banco Mundial. Pero más progresista que el Fondo Monetario. Un momentito. Ahora, es un lindo debate. El Banco Mundial. No, pero además, fíjate tú, las recomendaciones del Fondo Monetario son justamente de que en una situación cíclica a la baja, como es la que enfrenta Chile, lo que hay que hacer es aumentar la inversión pública. Por varias razones. Claro. No, pero acá son más papistas que el Papa. Pero por eso te digo, entonces no le echemos la culpa al Fondo Monetario en esta cuestión. El Fondo Monetario está del lado nuestro. No tratemos mal a la institución. Quiero aprovechar de saludar, porque esta radio se escucha en todo Chile, pero además hay la radio Los Muermos y la Ciudad TV.cl de San Felipe, también escuchan nuestro programa desde allí. Entonces, un gran abrazo a las dos regiones, la región de los lagos y la región de Valparaíso, la provincia de Aconcagua. Bien digo. Estamos, quiero recordar para los que están sumando, con 3 economistas gloriosos: Luis Eduardo Escobar, Andrés Solimano y Enrique Román. Enrique, ¿optimista? Digamos economistas carreteados. Mira, yo sí y no, o sea, optimista en términos de las posibilidades. No muy optimista, digamos, en relación con cómo se van a aprovechar o cómo se están aprovechando las posibilidades. Para no hablar en abstracto, yo creo, pensemos un poco, y ahí la gente lo puede ver en términos prácticos, qué es lo que sucedió con la crisis asiática.
Cuando viene la crisis asiática, nosotros tuvimos un tremendo golpe porque nuestras exportaciones cayeron. Ni siquiera en términos de precios solamente, como en el caso del cobre, sino que lo que estaban dispuestos a comprar, y por lo tanto nos disminuyeron los ingresos. Y como había que disminuir los ingresos, había que ajustarse el cinturón. Se ajustó muy desigualmente, pero no es el tema en este momento. La política que siguió el Banco Central, Massad específicamente, es un poco la que describía Luis Eduardo. Es decir, estamos entrando en una situación de contracción en relación a nuestros ingresos, lo que tenemos que hacer es actuar de manera cíclica. O sea, tenemos que contraer el gasto. Se contrae la economía, contraigamos el gasto. Y en definitiva, eso fue lo que se hizo en ese momento. Bueno, tanto es así, perdona la interrupción, pero tanto es así que en medios académicos norteamericanos, la recesión de 1998 en Chile se llama la recesión Massad. Tiene el nombre y apellido del presidente del Banco Central de la época. Porque al hacer esa política en medio de una tendencia que no era recesiva aún, sino que era de contracción, contrae el gasto y nos metemos en la recesión más grande que tuvimos en democracia. Pero ahora hay mucho más recursos para evitar hacer el ajuste ante el deterioro del término del cambio, porque están los fondos afuera. El único punto que quiero señalar en relación a eso, porque no se trata de decir exactamente lo mismo, es que si se aplican ese tipo de política, podemos meternos en una situación muy complicada. ¿Qué fue lo que se hizo después? Ante la segunda crisis, exactamente lo contrario. O sea, lo que se hizo con la crisis del gobierno, el primer gobierno de Bachelet, fue lo contrario. Entramos en una crisis internacional que también nos disminuye el nivel de ingresos, métale plata fiscal. Y ni se sintió. Ahora, hoy día se abrió un debate en los diarios mercuriales sobre si, cuando uno habla de gasto fiscal, habla de creación de empleo, de inversión en infraestructura o de política social mediante bonos. ¿Todas las anteriores? Lo ideal sería tener un balance entre las dos cosas, porque si hay gente que está desempleada y que los programas de inversión pública no alcanzan a generar suficiente empleo, uno les tiene que tener una red de protección abajo que permita que la gente no pierda lo que ha ganado con tantos años de esfuerzo. Hay gente en esta situación que se quedan desempleadas y pierden todo lo que tienen, porque no pueden seguir pagando las deudas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en Chile, una de las cosas que está pendiente es tener por fin un buen sistema de seguro de desempleo, que sea universal. Entonces, como no tenemos esas cosas, tenemos que recurrir a los bonos. Claro. Andrés Solimán, en Cambio de Switch, de la Radio Universidad de Chile. Sí, a ver, yo creo que el gobierno tiene recursos para reactivar, o por lo menos capear el temporal sin producir un ajuste en el nivel de actividad. Yo creo que es un error, estoy de acuerdo con los colegas, de actuar procíclicamente y contraer el gasto público o hacer que crezca una tasa menor, porque están los fondos de estabilización económica y social. Para eso se crearon. Si no se pueden ocupar cuando hay esta situación, nadie sabe para qué están, porque además esos recursos están depositados en bancos norteamericanos ganando intereses muy bajos, tiene un costo de oportunidad muy alto. Entonces, primer problema está ahí. El otro punto, el gobierno, y yo creo que eso el Parlamento también debería tener un poco esta discusión, ¿cuáles son los objetivos de la política económica actual en función del mandato que tuvo cuando fueron elegidos y de sus propias intenciones? Por lo que yo entiendo, y la gente entiende en general, era mejorar la distribución del ingreso, crecer, mantener la economía creciendo y hacer reformas en algunas áreas como la educación, la salud, las pensiones y el mercado laboral, ¿no es cierto? Y en función de eso debe ser juzgado. ¿Qué pasa? El objetivo de reducir la desigualdad desapareció del discurso, totalmente. Yo no lo he escuchado con el nuevo ministro de Hacienda que la prioridad sea reducir la desigualdad en Chile. Volvemos a lo de siempre, que hay que hacer el ajuste fiscal, que el Fondo Monetario nos dice esto, porque nosotros estamos haciendo esto otro, pero básicamente no es muy distinto a lo que podría hacer un ministro del presidente Piñera, ¿no es cierto? Lo que hacía Felipe Larraín, yo no lo veo Felipe muy distinto. Incluso Felipe Larraín, claro, Felipe Larraín hizo una política mucho más keynesiana, y Piñera también, que lo que está haciendo este gobierno, y son del sector político más conservador, más de la derecha, que el actual, se supone. Entonces, bueno, cambia eso. Yo creo que debiera
introducirse, debiera la gente, la ciudadanía, exigirle al gobierno que cumpla su programa. Ese debería ser mientras lo escucho estaba tentado a decir que este era un gobierno aristotélico, porque Aristóteles reconocía la verdad en lo que era probable, lo que se podía probar, y Platón en lo que él, como uno la percibía. Entonces tengo la impresión de que los hechos han llevado al gobierno a tratar de explicarnos que en realidad ellos siguen creyendo, tienen una visión profundamente progresista, pero que en realidad todo este programa es de un voluntarismo espantoso. Este es como el péndulo, el pensamiento lineal que nos trata de anteponer reformas o crecimiento económico, como una especie, y el Mercurio lo instala con mucha fuerza, este péndulo entre, no sé, aquí el problema, señores, es que tienen toda la razón, pero las realidades son distintas. Yo insisto en esta imagen, digo, o la calculadora que tienen ustedes completamente distinta, o hay una gran trampa y una gran farsa en todo esto, porque no calza. Todo un gobierno ordenado en tratar de construir un escenario de profunda escasez donde no hay margen, nada de esto lo que ustedes están planteando se releva en el debate. Los ahorros de Chile, nada de esto. Y lo que nos tratan de dibujar es un contexto de crisis pronta, de que aquí estamos francamente en un problema de desinversión y que no están las lucas. Lean hoy día el diario La Segunda y lo dicen con todas sus letras. No están las platas. ¿Cómo se puede estar tan contrastado entre Aristóteles y Platón? ¿Cómo se puede estar tan mal en un programa de radio y un gobierno que te dice con toda la información del mundo, que tiene que además dar señales de confianza, te plantea exactamente lo contrario de este programa? Bueno, a ver, yo creo que el gobierno efectivamente tiene un montón de información, pero también comparte un montón de información públicamente. Yo he citado datos que publica el gobierno, no son datos que haya sacado yo del bolsillo. Están en la página web de la Dirección de Presupuesto. Al 30 de junio habían 32.000 millones de dólares en reservas fiscales, digamos, ¿no? Ahora, fíjate tú lo que están haciendo. Sacaron recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, que es justamente el fondo de donde vienen las platas para poder actuar contracíclicamente y evitar una desaceleración de la economía. Y la depositaron sacaron 2.500 millones de dólares hace pocos días y lo depositaron en el Fondo de Reserva de Pensiones, de donde legalmente no la pueden sacar. Entonces uno dice, a ver, para congelarla. Claro, entonces lo que están haciendo es reduciendo los márgenes de acción que ellos mismos tienen. Entonces uno dice, aquí hay un propósito. El propósito es parar las reformas sobre la base de que el país no dispone de los recursos necesarios. Y eso simplemente no corresponde a los datos que el mismo gobierno publica. Enrique, si uno asume que hay tal inversión, la exportación, el consumo como tres pilares que uno no puede saltarse, tú tienes, y quiero cruzar esto con tu experiencia y tu visión crítica respecto a la manera en que hablamos de la economía, en que omitimos la pyme. Hay un conjunto de cosas concretas que se podrían hacer hoy para efectos de también, ya no solamente desde el gasto fiscal, sino de repente de medidas. Pienso en el pago del IVA a 60 días, cosas concretas que podrían ayudar tanto al consumo como a otras áreas de la economía, pensando en la pyme. Sí. Mira, yo creo que me he dedicado toda mi vida a trabajar en esa área, pero soy realista. O sea, las pymes están en una situación en la cual uno no puede esperar que mediante un impulso fiscal concentrado en las pymes, la economía vaya a salir adelante. Básicamente porque tienen un 15% de las ventas, o sea, un 12, 13% del producto, versus las grandes empresas. O sea, ellos tienen la sartén por el mango. Sin embargo, desglosemos las grandes empresas. Las grandes empresas, mira, son dos grupos. No todo el mundo maneja estas categorías. Hay en este país 860.000 empresas en su totalidad que están operando. Hay como 1 millón y tanto inscritas, pero que facturan y operan 860.000. De esas, las que venden sobre los 4 millones de dólares, que son las grandes, son 12.000. Claro. Y de esas, las que venden sobre 40 millones de dólares son... Año. Son las mega empresas. Las mega empresas. 2.000. Son 1.000 y tantas, 1.200, 1.300 empresas. Y esas empresas, la suma de las dos, tienen el 85% de las ventas. O sea, eso es casi el 90% del Producto Interno Bruto del país. Bueno, está metido Codelco adentro, habría que sacarle un poco, digamos, pero fácil tenemos que en manos del sector privado hasta el 80% del PGB. Eso es un poder gigantesco. O sea, si a mí me dicen que el día de mañana hay que empezar a sacar carnet de identidad en 500, ¿no es cierto? Y que va a haber que ir a sacar los certificados de nacimiento en penta, yo no me extrañaría, digamos, porque el poder que tienen es suficiente. ¿Ah? Por tanto,
la respuesta más bien escéptica respecto a mi pregunta. Sí, no hay margen de maniobra. O sea, ahí. no, en las pymes pasa lo siguiente, eso disculpa que no lo alcancé a decir. Una cosa es la temperatura y otra es la sensación térmica. La temperatura depende de las grandes empresas, la sensación térmica depende de las pequeñas. Porque la sensación térmica, por mucha influencia que tengan los grandes grupos económicos, no la van a cambiar ante una realidad que esté involucrando a estos 860.000 empresarios que están viendo que hay preocupación por ello y que le está yendo bien y que no lo están atacando y que no lo están pateando en el suelo. Nadie los va a convencer que esta cuestión anda mal. Pero sin embargo, cuando ven que los están pateando en el suelo, que no hay preocupación por ello, que son una carta desechable, que le pueden aplicar lo que sea para reventarlo, en definitiva dejan de perder confianza y empiezan a creer en aquellos que de alguna manera se pegan a sus intereses, aun cuando sea demagógicamente. Quedan 4 minutos, así que sobre últimas reflexiones realistas, pesimistas y o optimistas. No, a ver, yo creo que... Andrés Solimano. Sí, yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura, pienso yo, para hacer una reflexión de qué es lo que podría ser un modelo económico con cambio, alternativo y una política económica distinta a la actual, ¿no es cierto? Porque vemos que con los que han administrado la economía en los últimos 25 años y se le entrega a ellos el cambio del modelo económico un poco, digamos, porque hacer unos ajustes, digamos, para que mejore la distribución del ingreso, para corregir cosas gruesas del sistema, no funciona. Hay que pensar alternativamente, hay que pensar con ejes distintos. Pensar diferente y más ambiciosamente. Sí, más ambiciosamente. Un minuto. Temas. Propiedad de los recursos naturales. Litio. ¿Qué pasa con el cobre? 2. La energía. El Estado chileno puede hacer política energética si tiene privatizado Chilectra, claro, un sistema Endesa, de precio, costo marginal, etcétera. Lo otro, infraestructura. Hay 2 temporales, la fragilidad enorme de la infraestructura chilena. De eso sí que sabe Luis Eduardo, entre paréntesis. Gracias, bueno, Andrés. Hay que pensar distinto. Y más ambiciosamente. Luis Eduardo, últimas palabras y después Enrique para ir cerrando. Yo creo que efectivamente tenemos una oportunidad para corregir algunos de los problemas que hemos tenido en los últimos años. Uno que es evidente es el problema de las pymes, e incluso hasta el Fondo Monetario Internacional dice que hay que hacerse cargo de que las pymes puedan tener acceso a financiamiento en condiciones razonables, cosa que hoy día tampoco existe en Chile. Pero otro tema súper importante, como ha quedado en evidencia a lo largo de este año, es la inversión en infraestructura. O sea, si tú le quieres mejorar la calidad de vida a la gente, la única manera de entregar servicios de calidad es con infraestructura. No hay servicios médicos buenos si no hay hospitales decentes. Y eso vía deuda o echando mano a los ahorros. Y desde luego, o sea, igual que lo haría una familia responsable cuando se compra una vivienda, ¿qué hace? Contrata un crédito hipotecario y lo paga 30 años. Nosotros podemos hacer lo mismo, el país puede hacer lo mismo. Y decir que eso no es así es simplemente una falacia que favorece a determinados grupos de interés que lo que quieren es que el gobierno sea cada día más chico y más incompetente. Enrique Román, últimas palabras. Mira, yo quiero repetir a lo mejor ideas y aclaro que no son mías, las comparto totalmente. El exministro Vidal lo escuché en la mañana que dijo una frase que me impactó porque le encontré toda la razón. Él dijo, en este momento nos estamos jugando, no solamente en este momento, sino que por un largo periodo histórico, la posibilidad de hacer cambios graduales en un sistema democrático. Si no somos capaces de hacerlo en esta vuelta, el porvenir para el país se va a poner muy complicado. Y desafortunadamente, el grupo que está dirigiendo el país no está dando el ancho para eso. Muchísimas gracias a los tres. Nos vemos muy pronto en Hablando de Economía con Enrique Román, Luis Eduardo Escobar y Andrés Solimano en el programa Cambio de Switch de la Radio Universidad de Chile. Viene ahora otro super programa que es el Zócalo Nacional con Hernán Zúñiga. Gracias al Café del Autor y los invitamos este jueves a las 18 horas en el Hotel Neruda, Pedro de Valdivia 164, a un debate de la Fundación Progresa sobre la reforma laboral junto a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, Tucapel Jiménez, Osvaldo Andrade, que son diputados, Enrique Román, que va supongo a plantear un punto de vista distinto acerca de la reforma laboral y la empresa desglosada, tal como lo hizo recientemente, y Patricia Morales, directora ejecutiva de la Fundación Progresa. Nos vemos este jueves a las 18 horas en el Hotel Neruda y nos vemos el próximo martes con invitados casi tan fascinantes como estos tres economistas. Abrazos a todas y a todos. Gracias, Marcos. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile
Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.